Muy buenas, esta exposición está a cargo del señor Rosel Barrera. El tema en esta ocasión es habilidades cognitivas básicas. Adelante, Rosel. Muy buenas tardes y muchas gracias por las apreciaciones. Como primera medida vamos a hablar de habilidades cognitivas básicas. Se habla del ser humano como pensador activo de la información, del control de la información en la mente humana y los procesos de atención, de la percepción y la estimulación a partir de las modalidades sensoriales, de la memoria, el conocimiento y las tomas de decisiones, la comunicación y el lenguaje, y los trastornos de la atención y su valoración e intervención, así como los tratamientos de los problemas de la memoria. En primer orden, entraremos a plantear el concepto relacionándolo con el ser humano. Al hablar del ser humano como procesador activo de la información, se puede decir básicamente que el ser humano comienza desde el momento de concepción hasta el momento de nacimiento y finalmente hasta la adultez. Siempre va a estar siendo un procesador activo de la información. Toda clase de información que le llegue vía imagen, vía gráfica o vía visual, vía auditiva, vía órganos de los sentidos, desde todo punto de vista va a ser percibida y va a ser procesada y va a ser analizada. Siempre y cuando pues no se vea afectado por algún tipo de patología o afección. En el segundo concepto, en el que nos habla de control de la información en la mente humana por los procesos de atención, ahí se puede decir que hay una pequeña ruta, como un intervalo, porque es cuando al hacer el control de la información simplemente el ser humano va a entrar a evaluar de pronto en el momento lo más importante que va a necesitar de cierta información, porque pues la mente viene a ser como una especie de archivo. Se abre el cajón y únicamente lo que va a necesitar, lo que necesita en ese momento. Entonces le plantea la atención simplemente a esa parte y las otras cosas quedan ahí guardaditas como en una especie de archivo ahí. En el tercer punto, que viene a plantear la percepción de estimulación a partir de modalidades sensoriales, ahí es donde nos habla de las neuronas relacionando con los órganos de los sentidos, poniendo como ejemplo la audición. Si se escucha un ruido fuerte, pues inmediatamente va a reaccionar al estímulo de mirar qué clase de ruido se ocasionó, cuál fue el motivo, la causa, el origen, y ya entran en sí la mente en alerta. Y en el órgano de la vista, pues lo que a primera vista vio y observó. Y al hablar del gusto, estaríamos hablando de los sabores, de los tipo digamos de alimentos o de situaciones donde se plantea saber si es agridulce, si tiene especificaciones, bueno, para de pronto determinar, conocer o identificar algunas cosas por medio del gusto, en este caso los alimentos, ¿no? Y al hablar del tacto, pues es como percibir el calor, el frío, la temperatura, ciertas afecciones de tipo que puede afectar este órgano, como por ejemplo irritaciones o molestias. Entonces estaremos hablando de los 5 sentidos prácticamente desde ese punto de vista. El tacto, pues en qué momento se va a afectar la piel con cierta contacto con sustancias benéficas, o por qué no decir que lo puedan afectar y le puedan generar una patología. Y al hablar de la memoria, se puede decir que la memoria tiene 3 etapas: corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, pues de pronto cosas que de pronto son superficiales. Largo plazo, de pronto lo que está bien al fondo de la mente, oculto, que no se recuerda constantemente, pero que al poner a trabajar el órgano, pues va a empezar a buscar esa información, como cuando se está buscando dentro de un archivo y no se encuentra, y se encuentra la información bien atrás, por determinados estímulos o por determinados conceptos o pistas o claves.
y entonces estaremos hablando de una memoria a largo plazo. Y mediano plazo, pues de pronto un punto de vista corto, un concepto muy corto o algo muy simple. Al hablar de conocimiento y toma de decisiones es cuando el ser humano tiene la facultad por su madurez propia, determinar en qué momento, bajo la gravedad o la no gravedad de las situaciones, tomar decisiones. Y eso depende de una buena comunicación, de un buen lenguaje y de un buen desarrollo de ese tipo de cualidad. Y al plantear como finalmente nos nombra los trastornos de la atención y su valoración e intervención, pues se puede entrar a determinar que los trastornos se presentan de una forma por problemas o afecciones o patologías o problemas familiares, psicosociales o biológicos o otro tipo de situaciones genéticas generadas de la familia. Y al hablar de los problemas de la memoria, pues entra a debatir la atención de la persona, mirando qué pudo generar esa pérdida de memoria o qué la está afectando, o las enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, que son degenerativas de la mente. En ese orden de ideas, eso es lo que viene a plantearse con esos conceptos. Muy buenas, esta exposición está a cargo del señor Rosel Barrera. El tema en esta ocasión es habilidades cognitivas básicas. Adelante, Rosel. Muy buenas tardes y muchas gracias por las apreciaciones. Como primera medida vamos a hablar de habilidades cognitivas básicas.